quienes han experimentado el encarcelamiento, y, mucho más en general coman todos los individuos que han pasado por experiencias crueles, se dividen en dos categorías bien diferenciadas, con raros matices intermedios. Los que se callan y los que hablan. Ambos tienen razones válidas. Callan los que sufren más profundamente ese malestar que, para simplificar, el llamado vergüenza, los que no se sienten en paz con ellos mismos, o cuyas heridas sangran todavía. Hablan, y con frecuencia hablan mucho, los otros, obedeciendo a diferentes estímulos. Hablan porque, con distintos niveles de conciencia, reconocen en su prisión, aunque ya lejana, el centro de su vida, el acontecimiento que para bien y para mal ha marcado su existencia entera. Hablan porque saben que han sido testigos de un acontecer de dimensiones planetarias y seculares. Hablan porque, reza un dicho yiddish, es bello contar las desdichas pasadas. Francesca le dice a Dante que no hay mayor dolor que recordar el tiempo de la dicha barra en desgracia, pero también es verdad lo contrario, como sabe todo liberado. Es bello sentarse cómodamente, ante la comida y el vino, recordar para uno y para los demás las fatigas, el frío y el hambre. Así de debrisa cede a la urgencia de contar ante la mesa puesta, Ulises en la corte del rey de los Foecios. Hablan, y ojalá exagerasen, como soldados jactándose, describiendo miedo y valor, astucia, ofensas, derrotas y alguna victoria. Al hacer esto, se diferencia de los otros, afirman su identidad con la pertenencia a una corporación, y sienten aumentado su prestigio. Pero hablan, mejor dicho, hablamos, puedo usar la primera persona del plural. Yo no pertenezco a los taciturnos, porque se nos invita a hacerlo. Norberto Bobbio ha escrito hace años que los campos de exterminio nazis han sido no uno de los acontecimientos, sino el acontecimiento monstruoso, tal vez irrepetible, de la historia humana. Los demás, los oyentes coman amigos, hijos, lectores, o incluso extraños, lo intuyen, más allá de la indignación y de la conmiseración. Entienden la singularidad de nuestra experiencia, o por lo menos se esfuerzan por entenderla. Por ello nos invitan a contar y hacen preguntas, poniéndonos a veces en apuros. No siempre es fácil responder a determinados porqués, no somos historiadores ni filósofos, sino testigos y, por lo demás, nadie ha dicho que la historia de las cosas humanas obedezca a esquemas lógicos rigurosos. Nadie ha dicho que cada cosa sea consecuencia de un solo porqué. Las simplificaciones solo son buenas para los libros de texto, y los motivos pueden ser muchos contradictorios entre sí, o inconocibles, sino realmente inexistentes. Ningún historiador o epistemólogo ha demostrado todavía que la historia humana sea un proceso predeterminado. Entre las preguntas que se nos hace hay una que nunca falta. Mejor dicho, conforme pasan los años, se nos hace cada vez con mayor insistencia, y con un cada vez menos disimulado tono de acusación. Más que una sola pregunta, es una familia de preguntas. ¿Por qué no habéis oído? ¿Por qué no os habéis revelado? ¿Por qué no os habéis librado del cautiverio antes? Precisamente por su inevitabilidad, y por su repetición con el transcurso del tiempo, son preguntas, dignas de atención. El primer comentario a estas preguntas, y su primera interpretación, son optimistas. Hay países en los que nunca se ha conocido la libertad, porque el deseo de ella se siente el hombre aparece después de otras necesidades mucho más apremiantes. Luchar contra el frío, el hambre, las enfermedades, los parásitos como las agresiones animales y humanas. Pero en los países donde las necesidades elementales están satisfechas, como se siente la libertad como un bien al que en ningún caso se debe renunciar. No se le puede quitar importancia, es un derecho natural y obvio, y además gratuito, como la salud y el aire que se respira. Los tiempos en los lugares en que es negado este derecho congénito son sentidos como lejanos, extraños. Por eso, para ellos, la idea de la prisión enlaza con la idea de la fuga o de la rebelión. La condición del prisionero es sentida como ilícita, anormal, como una enfermedad que se debe curar mediante la evasión o la rebelión. Por lo demás, el concepto de la evaluación como obligación moral está muy arraigado. Según los códigos militares de muchos países, el prisionero de guerra está obligado a liberarse de cualquier modo para volver a ocupar el su puesto de combate, y según la Convención de La Haya, la tentativa de fuga no debe ser castigada.
En la conciencia pública, la evasión lava y extingue la vergüenza del cautiverio. Sea dicho de paso, en la Unión Soviética de Stalin, la praxis, sino la ley, era diferente y mucho más drástica. Para el personal de guerra soviético repatriado no había cura ni redención, como era considerado irremediablemente culpable, aunque hubiese conseguido evadirse y unirse al ejército combatiente. Debía haber muerto antes que rendirse, y además, habiendo estado, aunque fuese por pocas horas, en manos del enemigo, era automáticamente sospechoso de complicidad con él. Tras su incauto retorno a la patria, fueron deportados a Siberia o matados, incluso muchos militares que habían sido capturados en el frente por los alemanes, que habían sido arrastrados a los territorios ocupados, y que se habían evadido y se habían unido a las guerrillas que operaban contra los alemanes en Italia, en Francia o en las mismas prestavarias rusas. También en el Japón en guerra, el soldado que se rendía era considerado con extremo desprecio. De ahí el turismo trató al que fueron sometidos los militares aliados que cayeron prisioneros de los japoneses. No eran solo enemigos, eran también enemigos viles, degradados por haberse rendido. Incluso el concepto de la evasión, como deber moral y como consecuencia obligada del cautiverio, es constantemente remanchado por la literatura romántica, El Conde de Montecristo. Y popular, recuérdese el extraordinario éxito de las Memorias de Papillon. En el mundo del cine, como el héroe injustamente, o quizás justamente, encarcelado es siempre un personaje simpático, intenta siempre la fuga, incluso en las circunstancias menos verosímiles, y la tentativa es invariablemente coronada por el éxito. Entre las 1000 películas cubiertas por el polvo del olvido, se siguen recordando Yo soy un evadido y Huracán. El prisionero típico es visto como un hombre íntegro común en plena posesión de sus fuerzas físicas y morales que, con la energía que nace de la desesperación y con el ingenio aguzado por la necesidad, se arroja contra las barreras como las salta o las rompe. Ahora bien, esta imagen esquemática de la evasión se parece muy poco a la situación de los campos de concentración. Entendiendo este término en su más amplio sentido, es decir, incluyendo, además de los campos de exterminio de nombre universalmente conocido, los muchísimos campos de prisioneros e internados militares, había en Alemania varios millones de extranjeros en condiciones de esclavitud, agotados, despreciados, subalimentados, mal vestidos y mal curados, privados de contacto con la madre patria. No eran prisioneros típicos, no estaban íntegros, estaban, por el contrario, desmoralizados y debilitados. Se efectúa a los prisioneros de guerra aliados, los norteamericanos y los pertenecientes a la Commonwealth británica, que recibían víveres y ropa a través de la Cruz Roja Internacional, poseían un buen entrenamiento militar, fuertes motivaciones y un firme espíritu de cuerpo, y habían conservado una jerarquía interna bastante sólida, exenta de la zona gris de la que he hablado en otro lugar. Salvo pocas excepciones, podían fijarse el uno del otro, y sabían además que, si hubiesen sido capturados de nuevo, habrían sido tratados según las convenciones internacionales. Entre ellos, en efecto, se internaron muchas evasiones, algunas de ellas con éxito. Para los demás, para los parias del mundo nazi, entre los que se encontraban los gitanos y los prisioneros soviéticos, militares y civiles, que racialmente eran considerados escasamente superiores a los judíos, las cosas eran diferentes. Para ellos, la evasión era difícil y extremadamente peligrosa. Estaban debilitados además de desmoralizados, por el hambre y por los malos tratos. Eran y se sentían considerados de menos valor que las bestias de carga. Tenían la cabeza afeitada, ropa sucia inmediatamente reconocible, zuecos que impedían un paso rápido y silencioso. Y eran extranjeros, no conocían los posibles refugios de los alrededores. Si eran alemanes, sabían que eran atentamente vigilados y que estaban fichados por la acechante policía secreta, y sabían también que porque hicimos compatriotas suyos habrían arriesgado la libertad o la vida por atenderlos. El caso particular, pero numéricamente imponente, de los judíos era el más trágico. Incluso admitiendo que hubieran conseguido transponer la cerca de alambre de púas y la verja electrificada, huir de las patrullas, de la vigilancia de los centinelas armados de ametralladoras de las torres de guardia, de los perros adiestrados en la casa del hombre, ¿hacia dónde habrían podido dirigirse? ¿A quién pedir hospitalidad? Estaban fuera del mundo, hombres y mujeres de aire.
ya no tenían una patria, habían sido privados de su ciudadanía de origen, ni una casa, expropiada a beneficio de los ciudadanos de pleno derecho. Salvo excepciones, ya no tenían familia, o si todavía vivía algún pariente suyo, no sabían dónde encontrarlo, o a dónde escribirle sin poner a la policía sobre su pista. La propaganda antisemita de Goebbels y de Streicher había dado sus frutos. La mayor parte de los alemanes, y en especial los jóvenes, odiaban a los judíos, los despreciaban y los consideraban enemigos del pueblo. Los demás, con poquísimas excepciones heroicas, se abstenían de toda ayuda por miedo a la Gestapo. Quien acogía o simplemente ayudaba a un judío se exponía a castigos terroríficos. A propósito de esto, es justo recordar que unos millares de judíos han sobrevivido durante todo el periodo hitleriano, escondidos en Alemania y en Polonia, en conventos, en sótanos, en desvanes como por obra de ciudadanos valerosos, misericordiosos y sobre todo lo bastante inteligentes para observar durante varios años la más estricta discreción. Además, en todos los lager la fuga incluso de un solo prisionero era considerada una falta gravísima de todo el personal de vigilancia, desde los prisioneros funcionarios hasta el comandante del campo, que se exponía a ser destituido. Según la lógica nazi, era un acontecimiento intolerable. La fuga de un esclavo, en especial si pertenecía a las razas de menos valor biológico, se consideraba llena de valor simbólico, habría representado una victoria del que era un derrotado por definición, una laceración del mito. Y también, más realistamente, un peligro objetivo, porque todo prisionero había visto cosas que el mundo no debía saber. En consecuencia, cuando un prisionero faltaba a la llamada, cosa no muy rara, con frecuencia se trataba de un simple error de conteo, o de un prisionero desvanecido de agotamiento, se desencadenaba el apocalipsis. Todo el campo era puesto en estado de alarma. Además de las SS encargadas de la vigilancia, intervenían las patrullas de la Gestapo. Lager, tajos, casas de campo, habitaciones de los alrededores eran registrados. A discreción del comandante del campo, se tomaban providencias de emergencia. Los compatriotas, los amigos notorios o los vecinos de litera del evadido eran interrogados bajo tortura y muertos después. En realidad, una evasión era una empresa difícil, y era inverosímil que el fugitivo no hubiese tenido cómplices o que nadie se hubiese dado cuenta de los preparativos. Sus compañeros de barracón, o a veces todos los prisioneros del campo, eran obligados a estar de pie, en la plaza de la lista, durante un tiempo indeterminado, a veces días enteros, bajo la nieve, la lluvia o el sol, mientras el evadido no fuese encontrado, vivo o muerto. Si ya había sido encontrado y capturado vivo, era castigado invariablemente ahorcándolo en público después de un ceremonial diferente cada vez, pero siempre de inaudita ferocidad en la que se desencadenaba la imaginativa crueldad de las SS. Para ilustrar cuán desesperada empresa era una fuga, pero no únicamente con este fin, recordaré la tentativa de Malas y Medbaum, pues me gustaría que quedase memoria de ella. La evasión de Mala del lager femenino de Auschwitz-Birkenau ha sido narrada por varias personas, pero los detalles concuerdan. Mala era una joven judía polaca que había sido detenida en Bélgica y que hablaba con fluidez muchas lenguas, por lo cual, en Birkenau, trabajaba como intérprete y mensajera, y como están los sábados de cierta libertad de movimiento. Era generosa y valiente, había ayudado a muchas compañeras y todas la querían. En el verano de 1944, decidió evadirse con Edek, un prisionero político polaco. No solo querían recobrar la libertad, querían informar al mundo entero de las matanzas cotidianas de Birkenau. Consiguieron corromper a un SS y procurarse 2 uniformes. Salieron disfrazados y llegaron hasta la frontera eslovaca. Ahí fueron detenidos por los aduaneros, quienes sospecharon que se encontraban ante 2 desertores y los entregaron a la policía. Fueron reconocidos inmediatamente y devueltos a Birkenau. Edek fue ahorcada inmediatamente, pero no quiso esperar a que, según el encarnizado ceremonial del lugar, fuese leída la sentencia. Metió la cabeza en el lazo corredizo y se dejó caer desde el taburete. También Mala había decidido morir por su propia muerte. Mientras esperaba en una celda a ser interrogada con una compañera, pudo acercársele y le preguntó: ¿qué tal estás, Mala? Respondió: yo estoy siempre bien. Había logrado hacerse con una hoja de afeitar.
Al pie de la horca, se cortó la arteria de una muñeca. El SS que hacía de verdugo trató de quitarle la cuchilla a Coma y Mala, ante todas las mujeres del campo, le golpeó la cara con la mano ensangrentada. Inmediatamente acudieron otros militares, enfurecidos. Una prisionera, una judía, una mujer, se había atrevido a desafiarlos. La pisotearon mortalmente. Murió, por suerte, en el carro que la llevaba al crematorio. Esta no era violencia inútil. Era útil. Servía bastante bien para cortar de raíz toda velocidad de fuga. Era normal que el prisionero nuevo pensase en la fuga, desconocedor de estas técnicas refinadas y probadas. Era rarísimo que este pensamiento cruzase las mentes de los viejos. De hecho, era frecuente que los preparativos de una evasión fuesen denunciados por los componentes de la zona gris, o también por deseeros, temerosos de las represalias citadas. Recuerdo con una sonrisa en la aventura que me sucedió hace unos años en un quinto curso elemental al que había sido invitado a comentar mis libros y a contestar las preguntas de los alumnos. Un muchachito de aire despierto como aparentemente el cabecilla de la clase, me hizo la siguiente pregunta de ritual. ¿Pero por qué no se escapó usted? Yo le expliqué brevemente lo que acabo de escribir. Él, poco convencido, me pidió que dibujase en la pizarra un croquis del campo, indicando la situación de las torretas de guardia, de las puertas, de las alambradas y de la central eléctrica. Lo hice lo mejor que pude, bajo 30 pares de ojos atentos. Mi interlocutor estudió el dibujo durante unos instantes, me pidió unas precisiones ulteriores y me expuso luego el plan que había imaginado. Aquí, por la noche, degollar al centinela. Después, ponerse su uniforme. Inmediatamente después, ir corriendo a la central y cortar la corriente eléctrica, con lo que se habrían apagado las luces y desactivado las alambradas de alta tensión. Después, podría haberme ido tranquilo. Añadió muy serio. Si le sucede otra vez, haga lo que le he dicho. Verá cómo le sale bien. Salvadas las distancias, me parece que este episodio ilustra bastante bien el trecho que hay, y que se va haciendo mayor con el transcurso de los años, entre las cosas tal y como eran allí y las cosas tal y como se las representa la imaginación corriente, alimentada por los libros como las películas y los mitos correspondientes. Esta, fatalmente, se desliza hacia la simplificación y el estereotipo. Querría poner aquí un dique a esa tendencia. Al mismo tiempo, me gustaría, no obstante, recordar que no se trata de un fenómeno reducido a la percepción del pasado próximo ni de las tragedias históricas. Es mucho más general, es parte de nuestra dificultad de percibir las experiencias ajenas, te resulta tanto más pronunciada cuanto más lejanas de las nuestras son en el tiempo, en el espacio y en calidad. Tendemos a asimilarlas a las más cercanas, como si el hambre de Auschwitz fuese el de quien se ha saltado una comida, o como si la fuga de Treblinka fuese admirable a la de Regina Coeli. Es tarea del historiador salvar esta distancia, que es tanto mayor cuanto más tiempo ha transcurrido desde los acontecimientos estudiados. Con la misma frecuencia, y aún con más duro acento acusatorio, se nos pregunta, ¿por qué no os rebelasteis? Esta pregunta es cuantitativamente diferente de la anterior pero de naturaleza semejante, y procede también de un estereotipo. Es oportuno dividir la respuesta en dos partes. En primer lugar, no es verdad que ningún lager haya habido rebeliones. Han sido descritas muchas veces, con abundancia de detalles como las rebeliones de Treblinka, de Sobibor, de Birkenau. Otras se produjeron en campos menores. Fueron empresas extremadamente audaces, dignas del más profundo respeto, pero ninguna de ellas terminó en victoria, si por victoria se entiende la liberación del campo. Habría sido insensato apuntar a semejante objetivo. La superioridad de las tropas de guardia era tal que habría conducido al fracaso en pocos minutos, puesto que los insurgentes estaban prácticamente desarmados. Su finalidad efectiva era la de estropear o destruir las instalaciones mortíferas, y propiciar la fuga del pequeño núcleo de los insurgentes, lo que a veces, por ejemplo, en Treblinka, aunque solo en parte, sucedió. En una fuga en masa no se pensó nunca. Habría sido una empresa loca. ¿Qué sentido, qué utilidad habría tenido abrir las puertas a millares de individuos apenas capaces de arrastrarse, y a otros que no habrían sabido dónde coman en país enemigo, ir a buscarse un refugio? Pero, en cualquier caso, hubo insurrecciones.
fueron preparadas con inteligencia e increíble valor por minorías de cítaras y todavía indemnes físicamente. Costaron un precio espantoso en términos de vidas humanas y de sufrimientos colectivos infligidos a título de represalia, pero sirvieron y sirven para demostrar que es falso afirmar que los prisioneros de los lager alemanes nunca intentaron rebelarse. En la intención de los insurgentes, debían conducir hacia un resultado más concreto: poner en conocimiento del mundo libre el terrible secreto de la matanza. En efecto, los pocos que tuvieron éxito, y que después de otras extenuantes peripecias pudieron tener acceso a los órganos de información, hablaron. Pero, como he dicho en la introducción, nunca fueron escuchados ni creídos. Las verdades incómodas tienen que recorrer un difícil camino. En segundo lugar, al igual que la ecuación presión-fuga, la ecuación opresión-rebelión es un estereotipo. No quiero decir que no sea válida nunca. Digo que no siempre es válida. La historia de las rebeliones, es decir, las revueltas desde abajo, de los muchos oprimidos contra los pocos poderosos, es tan vieja como la historia de la humanidad y tan variada y trágica como ella. Ha habido unas pocas rebeliones victoriosas, muchas han sido derrotadas, otras innumerables han sido sofocadas apenas empezadas, tan precozmente que no han dejado huellas en las crónicas. Las variables en juego son muchas. La fuerza numérica, militar e ideológica de los rebeldes y, correlativamente como de la autoridad desafiada, las relativas cohesiones o divisiones internas como las ayudas exteriores a los unos y a la otra, la habilidad, el carisma o el espíritu demoníaco de los jefes como la suerte. Sin embargo, en cualquier caso, como se observa que a la cabeza del movimiento no figuran nunca los individuos más oprimidos. De ordinario, también, las revoluciones son guiadas por jefes audaces e inaprensivos que se lanzan al combate por generosidad, o quizás por ambición, incluso teniendo la posibilidad de vivir personalmente una vida segura y tranquila, y hasta puede que privilegiada. En la imagen, tan frecuentemente representada en los monumentos, del esclavo que rompe sus pesadas ataduras, son más ligeras y más flojas. El hecho no puede asombrar. Un jefe debe ser eficiente. Debe poseer fuerza moral y física, y la opresión, si traspasa cierto límite, deteriora la una y la otra. Para suscitar la cólera y la indignación, que son los motores de todas las verdaderas rebeliones, las de debajo, para entendernos. No por cierto los putsch ni las revoluciones de palacio, es preciso que la opresión exista, pero que sea de magnitud modesta, ejercida con escasa eficiencia. La operación en los lager era de extremada magnitud, y era efectuada con la conocida, y en otros asuntos encomiable, eficiencia alemana. El prisionero típico, el que constituía el nervio del campo, se hallaba en los límites del agotamiento. Hambriento, debilitado, cubierto de llagas, especialmente en los pies. Era un hombre impedido en el sentido original de la palabra. No era un detalle secundario. Y, en consecuencia, profundamente envilecido. Era un hombre andrajo, y con los andrajos, como sabía bien Marx, no se hacen las revoluciones en el mundo real, sino solo en el de la retórica literaria o cinematográfica. Todas las revoluciones como las que han cambiado el rumbo de la historia del mundo y las minúsculas de las cuales nos ocupamos aquí, han sido dirigidas por personajes que conocían bien la opresión, no en sus carnes. La rebelión de Birkenau a la cual me he referido fue desencadenada por el comando especial que trabajaba en los crematorios. Eran hombres desesperados pero bien alimentados, vestidos y calzados. La rebelión del gueto de Varsovia fue una empresa digna de la más reverente admiración, fue la primera resistencia europea, y la única realizada sin la mínima esperanza de victoria o de salvación. Pero fue obra de una élite política que, justamente, se había reservado ciertos privilegios fundamentales con objeto de conservar su fuerza. Voy a la tercera variante de la pregunta. ¿Por qué no os habéis escapado antes? Antes de que las fronteras se cerrasen. Antes de que saltasen la trampa. También debo recordar aquí que muchas personas amenazadas por el nazismo y por el fanatismo se fueron antes. Eran exiliados propiamente políticos no también intelectuales mal vistos por ambos regímenes. Millares de nombres como muchos de ellos oscuros, algunos ilustres, como Togliatti, Nenni, Saragat, Salvemini, Fermi, Emilio Segre, Lameitner, Arnaldo Momigliano, Thomas Heinrich Mann, Arnold y Stefan Zweig, Brecht, y tantos otros.
No todos volvieron, y fue una hemorragia que desangró a Europa, quizás de manera irremediable. Su emigración, a Inglaterra, Estados Unidos, Sudamérica, la Unión Soviética, pero también a Bélgica, Holanda, Francia, donde la María nazi los encontraría pocos años después. Éramos, y somos todos, ciegos para el futuro. No fue una fuga ni una deserción, sino una natural reunión con aliados potenciales o reales en ciudades desde las que podían reanudar su lucha o su actividad creadora. Sin embargo, es verdad que la mayor parte de las familias amenazadas, en primer lugar los judíos, se quedaron en Italia y en Alemania. Preguntarse y preguntar por qué es una señal de la concepción estereotipada y anacrónica de la historia. Más sencillamente, de una difusa ignorancia y falta de memoria que tiende a crecer con el distanciamiento de los hechos en el tiempo. La Europa de 1930, 1940 no era la Europa de hoy. Emigrar es doloroso siempre. Entonces era todavía más difícil y más costoso que hoy. Para hacerlo, se necesitaba no solo mucho dinero, sino también una cabeza de puente en el país de destino. Parientes o amigos dispuestos a ofrecer seguridades y en ocasiones hospitalidad. Muchos italianos, sobre todo campesinos, habían emigrado en los decenios anteriores, pero habían sido empujados por la miseria y por el hambre, y tenían una cabeza de puente o creían tenerla. Con frecuencia habían sido invitados y bien acogidos porque, en los lugares de destino, la mano de obra escaseaba. Con todo, para ellos y para sus familias, dejar la tierra había sido una decisión traumática. Patria. No será inútil detenerse en la palabra. Se sitúa ostensiblemente fuera del lenguaje hablado. Ningún italiano dirá nunca, si no es bromeando, tomo el tren y vuelvo a mi patria. Es una acuñación reciente y no tiene un sentido unívoco. No tiene un equivalente exacto en otras lenguas diferentes del italiano. No aparece, que yo sepa, en ninguno de nuestros dialectos, y este es un signo de su origen docto y de su abstracción intrínseca, ni en Italia ha tenido nunca el mismo significado. En realidad, según las épocas, ha indicado entidades geográficas de diferente extensión, desde el pueblo en que se ha nacido y, etimológicamente, donde ha vivido nuestros padres, hasta, después Risorgimiento, toda la nación. En otros países equivale poco más o menos al hogar, o al sitio de nacimiento. En Francia, y a veces también entre nosotros, el término ha adquirido una connotación al mismo tiempo dramática, polémica y retórica. La patria es tal cuando es amenazada o desconocida. Para quien se aleja como el concepto de patria se vuelve doloroso y al mismo tiempo tiende a palidecer. Ya Pascoli, habiéndose alejado, aunque no mucho, de su Romaña, dulce, país, suspiraba yo, para mí la patria es donde se vive. Para Lucía Mondella, la patria se identificaba visiblemente con las cimas desiguales de esos montes, que surgen de las aguas del lago de Como. Por el contrario, en países y en tiempos muy agitados, como Estados Unidos y la Unión Soviética, de patria no se habla sino en términos político-burocráticos. ¿Cuál es el hogar? ¿Cuál la tierra de los padres de esos ciudadanos en eterno traslado? Muchos de ellos no lo saben ni les preocupa. Pero la de Europa de la década de los 30 era muy diferente. Ya industrializada, era todavía profundamente campesina, o establemente urbanizada. El extranjero, para la enorme mayoría de la población, era un escenario lejano y difuso, sobre todo para la clase media, menos expoliada por la necesidad. Frente a la amenaza hitleriana, la mayor parte de los judíos nativos en Italia, en Francia, en Polonia como en la misma Alemania, prefirió quedarse en la que sentían como su patria, por motivos semejantes, aunque con matices diferentes de un lugar a otro. Fue común a todos la dificultad organizativa de la emigración. Eran tiempos de graves tensiones internacionales. Las fronteras europeas, hoy casi inexistentes, estaban prácticamente cerradas. Inglaterra y América admitían cuotas de emigración extremadamente reducidas. Sin embargo, sobre esa dificultad prevalecía otra de naturaleza interior, psicológica. Este pueblo, o ciudad, o región, o nación, es el mío, aquí he nacido, aquí duermen mis antepasados. Hablo su lengua como he adoptado sus costumbres y su cultura. Quizás he contribuido a esta cultura. He pagado sus tributos, he observado sus leyes. He combatido en sus batallas, sin preocuparme de que fuesen justas o injustas.
He arriesgado mi vida por sus fronteras, algunos amigos o parientes míos yacen en los cementerios militares, yo mismo, en obsequio de la retórica usual, me he declarado dispuesto a morir por la patria. No puedo tomarla o dejarla. Si muero, moriré en la patria, será mi manera de morir por la patria. Es obvio que esta moral, sedentaria y casera más que activamente patriótica, no se habría sostenido si el judaísmo europeo hubiese podido prever el futuro. No es que faltasen los síntomas premonitorios de la catástrofe. Desde esos primeros libros y discursos, Hitler había hablado claro, los judíos, no solo los alemanes, eran parásitos de la humanidad y debían ser eliminados como se eliminan los insectos nocivos. Pero, precisamente, las deducciones inquietantes tienen una vida difícil. Ni siquiera las incursiones de los sectarios nazis y fascistas, de casa en casa, fueron reconocidas como señales, se encontró la manera de ignorar el peligro como de elaborar esas verdades útiles de las cuales he hablado en las primeras páginas de este libro. Esto sucedió en mayor medida en Alemania que en Italia. Los judíos alemanes eran casi todos burgueses y eran alemanes. Como sos casi compatriotas arios, amaban la ley y el orden, y no solo no preveían, sino que eran orgánicamente incapaces de concebir un terrorismo de Estado como incluso cuando lo tenían a su alrededor. Hay un famoso y densísimo verso de Christian Morgenstern, extraño poeta bávaro, no judío, a pesar de su apellido, que viene aquí el caso, aunque haya sido escrito en 1910, en la Alemania limpia, proba y legalista descrita por J. K. Jerome en Tres Vagabundos. Un verso tan alemán y tan significativo que se ha convertido en proverbios, y que no se puede ser traducido al italiano sino mediante una torpe perífrasis. Nicht sein kann, was nicht sein darf. Es la matriz de una poesía emblemática. Palmström, un ciudadano alemán subordinado al orden establecido, como es atropellado por un coche en una calle en la que ha sido prohibida la circulación. Se levanta maltrecho y piensa, si la circulación está prohibida, los vehículos no pueden circular, es decir, no circulan. Ergo el atropello no puede haber ocurrido. Es una realidad imposible, una unmögliche Tatsache, ese es el título de la poesía. Debe de haberlo soñado porque, no pueden existir las cosas cuya existencia no es legal. Hay que desconfiar de los juicios a posteriori y de los estereotipos. En términos generales, hay que sospechar del error que consiste en juzgar épocas y lugares lejanos con la medida prevaleciente en el hoy y el ahora. Un error tanto más difícil de evitar cuanto mayor sea la distancia en el espacio y en el tiempo. Ese es el motivo por el cual, para quienes no somos especialistas, es tan difícil la comprensión de los textos bíblicos y homéricos, incluso de los clásicos griegos y latinos. Muchos europeos de entonces, y no solo europeos ni solo de entonces, se comportaron y se comportan como Palmström, negando la existencia de las cosas que no debían existir. Según el sentido común, que tan acertadamente Manzoni distinguía buen sentido, el hombre amenazado se protege, resiste o huye. Pero muchas amenazas de entonces, que hoy nos parecen evidentes, en aquel momento estaban veladas por una deseada incredulidad, por el rechazo, por las verdades consoladoras, catalíticas, generosamente intercambiadas. Aquí se plantea la pregunta de rigor, una contrapregunta. ¿Con qué seguridad vivimos nosotros, los hombres del fin del siglo y del milenio y, en especial, nosotros los europeos? Nos han dicho, y no hay por qué dudarlo, que por cada ser humano del planeta hay almacenada una cantidad de explosivo nuclear igual a 3 o 4 toneladas de trótil. Si se usase solo el 1% de esa cantidad, se producirían inmediatamente decenas de millones de muertos y daños genéticos espantosos para toda la especie humana, incluso para toda la vida terrestre con excepción, tal vez, de los insectos. También es probable, por lo demás, que una tercera guerra generalizada, aunque fuese convencional, aunque fuese parcial, se librase en nuestro territorio, entre el Atlántico y los Urales, entre el Mediterráneo y el Ártico. La amenaza es distinta de la década de los 30, menos próxima pero más vasta, ligada, de acuerdo con algunos demonismo de la historia, nuevo, todavía indescifrable, pero desligada, hasta ahora, del demonismo humano junto y dirigida contra todos, por consiguiente particularmente inútil. Y entonces, ¿los miedos de hoy están mejor o peor fundados que los de entonces? Somos tan ciegos ante el futuro como nuestros padres.
Los suizos y los suecos tienen refugios antinucleares, pero ¿qué se encontrarán cuando salgan al aire libre? Existe la Polinesia, Nueva Zelanda, Tierra del Fuego, la Antártida, que tal vez queden indemnes. Tener un pasaporte y un visado de entrada es ahora mucho más fácil de lo que lo era entonces. ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no salimos de nuestro país? ¿Por qué no vimos antes? Si esto es un hombre, es un libro de dimensiones modestas, pero, como un animal nómada, hace ya 40 años que va dejando tras de sí un rastro largo e intrincado. Se publicó por primera vez en 1947, con una tirada de 2.500 ejemplares que fueron muy bien acogidos por la crítica, pero que solo se vendieron en parte. Los 600 ejemplares que quedaron, depositados en Florencia en un almacén de libros no vendidos, se negaron en las inundaciones del otoño de 1966. Después de 10 años de muerte aparente, volvió a la vida cuando no aceptó el editor Einaudi en 1957. Muchas veces me he planteado una pregunta inútil. ¿Qué hubiese pasado si el libro hubiera tenido una buena difusión de entrada? Tal vez nada de particular. Es probable que yo hubiese continuado mi cansada vida de químico que se convertía en escritor los domingos, y ni siquiera todos los domingos. O quizás me hubiese deslumbrado y, quién sabe con qué fortuna, hubiera izado la bandera de escritor, de tamaño natural. La pregunta, como decía, es ociosa. El oficio de reconstruir un pasado hipotético, que habría ocurrido, está tan desacreditado como el de adivinar el porvenir. A pesar de su dudosa pérdida, el libro ha recorrido un largo camino. Se ha traducido a 8 o 9 lenguas, se han hecho adaptaciones radiofónicas y teatrales en Italia y en el extranjero, que se ha comentado en innumerables escuelas. De su itinerario, una etapa ha tenido para mí una importancia fundamental. La de su traducción al alemán y su publicación en Alemania Federal. Cuando, hacia 1959, supe que un editor alemán, Fischer Bucherei, había comprado los derechos de producción, me sentí invadido por una emoción violenta y extraña, la de haber ganado una batalla. He aquí que había escrito aquellas páginas sin pensar en un destinatario específico. Eran cosas que tenía dentro, que me invadían y que tenía que sacar fuera de mí, decirlas, gritarlas sobre los tejados. Pero quien grita sobre los tejados se dirige a todos y a ninguno, clama en el desierto. Con el anuncio de aquel contrato todo cambió y se me hizo claro. Es verdad que había escrito el libro en italiano para italianos, para nuestros hijos, para quienes no sabían, para quienes no querían saber coman, para quienes no habían nacido todavía, para quienes coman queriendo no coma habían consentido aquel ultraje. Pero sus verdaderos destinarios, aquellos contra quienes el libro apuntaba como un arma, eran ellos, los alemanes. Ahora el arma estaba cargada. Recordemos que desde Auschwitz habían pasado solo 15 años. Los alemanes que me leerían serían ellos, no sus herederos. De dominadores o de espectadores indiferentes, iban a convertirse en lectores. Iba a obligarles, a sujetarlos ante un espejo. Había llegado el momento de echar cuentas, de poner las cartas boca arriba. Sobre todo, era el momento de diálogo. La venganza no me interesaba. Me había sentido íntimamente satisfecho con la simbólica, incompleta, parcial, sagrada representación de Nuremberg y me parecía bien que en la justicia condenas hubiesen pensado otros, los profesionales. A mí me correspondía entender, comprender. No al puñado de los grandes culpables sino a ellos, al pueblo, a quienes había visto cerca, a aquellos entre los cuales se reclutaban los militantes de las SS, y también a los otros que habían creído, o que no creyendo se habían cañado, que no habían tenido el mínimo valor de mirarnos a los ojos, de arrojarnos un pedazo de pan, de murmurar una palabra humana. Me acuerdo muy bien de aquel tipo y de aquel clima, y creo poder juzgar a los alemanes de entonces sin prejuicios y sin cólera. Casi todos, aunque no todos, habían sido sordos, ciegos y mudos. Una masa de inválidos en torno de un núcleo de fieras. Casi todos, aunque no todo habían sido viles. Precisamente aquí, y con alivio, y para demostrar cuán lejos están en mí los juicios globales, querría contar un episodio. Fue excepcional, pero ocurrió. En noviembre de 1944, estábamos trabajando, en Auschwitz. Yo, con 2 compañeros, estaba en el laboratorio químico que en su momento he descrito.
Se oyó la alarma aérea e inmediatamente después aparecieron los bombarderos. Eran centenares, se preparaba una incursión monstruosa. En el terreno del Tajo había algunos grandes búnkeres, pero eran para los alemanes y a nosotros nos estaban prohibidos. Para nosotros eran suficientes los terrenos sin cultivar, ya cubiertos de nieve, que estaban dentro del recinto. Todos, prisioneros y civiles, nos precipitamos por las escaleras hacia nuestros respectivos destinos, pero el jefe del laboratorio Comac, un técnico alemán, nos detuvo a los Aftelinge químicos. Vosotros tres venidos conmigo. Estupefactos, lo seguimos en su carrera hacia el búnker, pero en su umbral había un guardia armado, con la esvástica en el brazalete. Le dijo: usted entra. Los demás coman fuera inmediatamente. El jefe contestó: vienen conmigo, o todos o ninguno, e intentó forzar el paso. Soy yo una lucha entre ellos. Es verdad que el guardia habría llevado la mejor parte, porque era muy robusto, pero por suerte para todos sonó la señal de alto a la alarma. La incursión no era contra nosotros, los aviones habían seguido hacia el norte. Sí, otros sí. Pero ¿cómo resistirse a la fascinación de los caminos que se bifurcan? Si los alemanes anómalos, capaces de ese modesto valor comando hubieran sido más numerosos, la historia de entonces y la geografía de hoy hubiesen sido diferentes. No me fiaba del editor alemán. Le escribí una carta casi insolente. Lo intimidaba a no quitar ni cambiar ninguna palabra del texto y le pedí que me mandara el manuscrito de la traducción en fascículos, capítulo por capítulo, a medida que fuera haciendo el trabajo. Quería controlar su fidelidad, no solo léxica, sino íntima. Junto con el primer capítulo, que encontré bastante bien traducido, me llegó una carta del traductor como en perfecto italiano. El editor le había enseñado mi carta. No tenía nada que temer, ni del editor ni mucho menos de él. Se presentaba. Tenía mi misma edad, había estudiado en Italia unos cuantos años, además de productor era un italianista, un estudioso de Goldoni. También él era un alemán anómalo. Lo habían llamado Afinas, pero el nazismo le repugnaba. En 1941 había fingido una enfermedad, lo habían internado en un hospital y luego había conseguido pasar la convalecencia fingida estudiando literatura italiana en la Universidad de Padua. Luego había sido dado de alta, pero se había quedado en esa ciudad donde se había puesto en contacto con los grupos antifascistas de Concepto Marchesi, de Meneghetti y de Pighin. En septiembre de 1943 había llegado el armisticio italiano y los alemanes, en 2 días, habían ocupado militarmente la Italia del Norte. Mi traductor se había unido naturalmente a los partisanos paduanos de los grupos Justicia y Libertad que luchaban en las colinas euganias contra los fascistas de Salò y contra sus compatriotas. No había tenido dudas como se sentía más italiano que alemán, más partisano que nazi, pero sabía bien a lo que se arriesgaba. Fatigas, peligros, sospechas y penalidades. Si fuese capturado por los alemanes, y había sido informado de que las SS estaban detrás de su rastro, una muerte atroz. Además, en su país, el calificativo de desertor y posiblemente de traidor. Cuando terminó la guerra se estableció en Berlín, que por entonces no había sido perdida en dos por el muro, sino que estaba sometida a un complicadísimo régimen de condominio de los 4 grandes, Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Desde su aventura partisana en Italia era totalmente bilingüe. Hablaba italiano sin rastro de acento extranjero. Hizo traducciones. Primero Goldoni, porque le gustaba y porque conocía bien los dialectos venetos. Por el mismo motivo, el rusante Agnolo Volkó, desconocido hasta entonces en Alemania. Pero también autores italianos modernos. Collodi, Gada, D'Arrigo, Pirandello. No era un trabajo bien pagado, o mejor dicho, él era demasiado escrupuloso, y por lo mismo demasiado lento para que su jornada laboral resultase justamente retribuida. Pero nunca se decidió a buscar un empleo en una editorial. Por 2 motivos. Amaba la independencia y, además, de manera sutil, su pasado político pensaba sobre él. Nadie llegó a decírselo abiertamente, pero un desertor, aún en Alemania superdemocrática de Bonn, o en el Berlín cuatripartito, era una persona non grata. Traduce si esto es un hombre lo entusiasmado. El libro armonizaba con él, confirmaba, fundamentaba por contraste su amor por la libertad y la justicia.
Traducirlo era una manera de seguir su lucha temeraria y solitaria contra su país extraviado. En aquel tiempo los dos estábamos demasiado ocupados para poder viajar y entre nosotros se desarrolló un intercambio frenético de cartas. Los dos éramos perfeccionistas. Él, por hábito profesional. Yo, porque aunque había encontrado un aliado, y un aliado valioso, como tenía que mi texto palideciese, perdiese vigor. Era la primera vez que entraba en la aventura, siempre inquietante aunque gratificadora, de ser traducido, de ver el pensamiento propio manejado, refractado, la palabra propia pasada por la criba, transformada, o malinterpretada, o quizás potenciada por algún inesperado recurso en la nueva lengua. Desde los primeros fragmentos pude constatar que mis sospechas políticas eran infundadas. Mi compañero de equipo era tan enemigo de los nazis como yo, su indignación no era menor que la mía. Pero me quedaban las sospechas lingüísticas. Como he indicado en el capítulo dedicado a la comunicación, el alemán que necesitaba mi texto, especialmente en los diálogos y en las citas, era mucho más elemental que el suyo. Él, hombre de letras y de una educación refinada, conocida el alemán de los cuarteles, porque había tenido que hacer unos meses de servicio militar, pero ignoraba forzosamente la jerga degradada, con frecuencia satánicamente irónica, de los campos de concentración. Todas nuestras cartas contenían una lista de propuestas y de contrapropuestas, y a veces sobre un solo término se encendía una discusión encarnizada, como he descrito, por ejemplo aquí. El esquema de trabajo era el siguiente. Yo le indicaba una tesis, la que me sugería la memoria acústica a que me he referido en su lugar. Él me oponía la antítesis, no es alemán, los lectores de hoy no lo entenderían. Yo objetaba que allí se decía exactamente así. Llegábamos, finalmente, a la síntesis. Es decir, a un compromiso. La experiencia me ha enseñado después que traducción y compromiso son sinónimos, pero en aquel tiempo yo estaba impulsado por un escrúpulo de hiperrealismo. Quería que en aquel libro, y especialmente en su versión alemana, no se perdiese nada de aquellas asperezas, de aquellas violencias hechas al lenguaje, que por lo demás me había esforzado en reproducir en el original italiano lo mejor posible. En cierto modo, no se trataba de una traducción, sino más bien de una restauración. La suya era, o yo quería que fuese, una restitutio in pristinum, una retraducción a la lengua en la cual las cosas habían sucedido y a la cual le correspondían. Tenía que ser, más que un libro, una cinta magnetofónica. El traductor lo entendió pronto y bien, y resultó una traducción excelente bajo todos los aspectos. Su fidelidad podía juzgarla yo mismo, su nivel estilístico fue inmediatamente alabado por todos los críticos. Surgió la cuestión del prefacio. El editor Fischer me pidió que escribiese yo uno. Primero dudé y luego rehusé. Experimentaba un pudor confuso, un rechazo como un bloqueo emotivo que entorpecía el flujo de las ideas al escribir. Se me pedía, en resumen, que añadiese al libro, es decir, al testimonio, una interpelación directa al pueblo alemán, es decir, como una peroración, un sermón. Tendría que elevar el tono, subir al podio, de testigo convertirme en juez, en predicador, exponer teorías e interpretaciones de la historia, separar a los justos de los malvados, de la tercera persona pasar a la segunda. Todo eso eran tareas que superaban mis fuerzas, oficios que quería dejar a otros como tal vez a los mismos lectores, alemanes o no. Le escribí al editor que no me sentía con fuerzas para escribir un prefacio que no fuese a desnaturalizar el libro, y le propuse una solución indirecta, que antepusiese al texto, en lugar de una introducción, un fragmento de la carta que en mayo de 1960, al final de nuestra laboriosa colaboración, había escrito al traductor para agradecerle su labor. Lo reproduzco aquí. Y por fin hemos terminado. Estoy contento, satisfecho del resultado y agradecido a usted, a la vez que un tanto triste. Compréndame, es el único libro que he escrito, y ahora que hemos terminado de trasplantarlo al alemán, me siento como un padre cuyo hijo ha llegado a ser mayor de edad, se va, y luego no puede ocuparse de él. Pero no es esto solo. Usted se habrá dado cuenta, con toda seguridad, de que el Lager ha sido para mí un suceso importante que me ha modificado profundamente, me ha otorgado la madurez y una razón para vivir.
Es posible que sea presunción, pero he aquí que hoy, yo, el prisionero número 174.517, por mediación de usted puedo hablarle a los alemanes, recordarles lo que hicieron, y decirles, estoy vivo, y querría comprenderos para poder juzgaros. Yo no creo que la vida del hombre tenga necesariamente un fin definido, pero si pienso en mi vida, y en los fines que hasta ahora me he fijado, solo reconozco uno preciso y consciente, y es precisamente el de dar testimonio, hacerle oír mi voz al pueblo alemán, responder al capo que se limpiaba las manos en mis hombros, al doctor Panwitz, a los que ajusticiaron al último. Se trata de personajes de si esto es un hombre y a sus descendientes. Estoy seguro de que usted no me ha entendido mal. Nunca he cultivado el odio hacia el pueblo alemán y, si lo hubiese cultivado, ahora me habría curado, después de haberlo conocido a usted. No comprendo, no puedo soportar que se juzgue a un hombre no por lo que es, sino por el grupo del cual le ha tocado formar parte. Sin embargo, no puedo decir que entienda a los alemanes. Y algo que no puede entenderse resulta un vacío doloroso, una punzada, un aguijón permanente que pide ser satisfecho. Espero que este libro tenga algún eco en Alemania. No solo por ambición, sino también porque la naturaleza de ese eco tal vez me permita comprender mejor a los alemanes, tranquilizar el aguijón. El editor aceptó mi propuesta, a la que el traductor se había adherido con entusiasmo. Por eso, esta página constituye la introducción de todas las ediciones alemanas de Si esto es un hombre, y se lee como parte integrante del texto. Me he dado cuenta de la naturaleza del eco al que se le alude en las últimas líneas. Se materializa en unas 40 cartas que los lectores alemanes me escribieron entre los años 1961-1964, es decir, a caballo de la crisis que condujo a la construcción de aquel muro que sigue dividiendo Berlín en dos y que constituye uno de los mayores motivos de conflicto del mundo de hoy. El único, junto al del estrecho de Bering, por el cual los norteamericanos y los rusos se hallan enfrentados abiertamente. Todas estas cartas reflejan una lectura atenta del libro, pero todas contestan, tratan de contestar o niegan que pueda existir una respuesta a la pregunta implícita en la última frase de mi carta. Si es posible que pueda entenderse a los alemanes. Otras tantas me han ido llegando poco a poco durante los años siguientes, coincidiendo con las reediciones del libro, pero más insípidas cuanto más recientes son. Quienes escriben son ya los hijos y los nietos, no son ellos quienes han sufrido el trauma, no lo han vivido en primera persona. Expresan una solidaridad vaga, ignorancia y lejanía. Para ellos aquel pasado es realmente un pasado como algo de lo que han oído hablar. No son alemanes típicos. Salvo excepciones, su escritura podría confundirse con las que sigo recibiendo de los italianos de su edad, por lo cual no los tendré en cuenta en esta reseña. Las primeras cartas como las que tienen importancia, son casi todas de jóvenes, que dicen que lo son o que del texto se desprende que lo son, con excepción de una que me mandó en 1962 el Dr. Th, de Hamburgo, y que reseñó primero porque tengo prisa en liberarme de ella. Traduzco los pasajes más sobresalientes, respetando su chabacanería. Egregio Dr. Levy. Su libro es el primero en todos los relatos de los sobrevivientes de Auschwitz que haya llegado a nuestro conocimiento. Nos ha conmovido profundamente a mi mujer y a mí. Ahora, ya que usted, después de todos los horrores que ha vivido, se dirige una vez más al pueblo alemán para comprender, para despertar un eco, voy a intentar darle una respuesta. Pero no será más que un eco. Nadie puede entender tales cosas. De un hombre que no cree en Dios puede temerse todo. No tiene freno, no tiene límite. Y pueden aplicársele las palabras del Génesis 8:21. Porque la intención del corazón humano es malvada desde la juventud, modernamente explicadas y demostradas por los tremendos descubrimientos del psicoanálisis de Freud en el terreno del inconsciente, que usted con toda seguridad conoce. En todos los tiempos se ha desencadenado el diablo, sin freno, sin sentido. Persecuciones de los judíos y de los cristianos como exterminios de pueblos enteros en América del Sur, de indios en América del Norte, de los godos en Italia bajo Narses, persecuciones horribles y matanzas en el transcurso de las revoluciones francesas y rusa. ¿Quién podría entender todo eso? Usted, sin embargo, espera una contestación concreta a la pregunta de por qué Hitler llegó al poder y por qué a continuación nosotros no nos sacudimos su yugo.
Ahora bien, en 1933 todos los partidos moderados desaparecieron y no quedó más que la elección entre Hitler y Stalin. El nacionalismo y el comunismo coman de fuerzas casi iguales. A los comunistas los conocíamos por las distintas grandes revoluciones ocurridas después de la Primera Guerra. Hitler nos hacía desconfiar, es cierto, pero parecía un mal menor. No nos dimos cuenta al principio de que todas sus grandes palabras eran mentira y traición. En política exterior conseguía un éxito tras otro. Todos los estados mantenían relaciones diplomáticas con él y el primero en firmar un concordato con él fue el Papa. ¿Quién podía sospechar que estábamos cabalgando, a un criminal y un traidor? Y, sin embargo, a los que son traicionados no se los puede culpar. Y ahora la cuestión más difícil, su odio insensato contra los judíos. Pues bien, ese odio nunca fue popular. Alemania se contaba entre los países más amigos de los judíos del mundo entero. Nunca, por lo que he oído y leído, durante toda la época hitleriana del principio al fin, nunca se ha sabido de un caso espontáneo de ataque a los judíos o de agresión. Por el contrario, siempre de intentos, peligrosísimos, de ayudarles. Llegó ahora a la segunda cuestión. La rebelión en un estado totalitario es imposible. El mundo entero, en su momento, no ha podido ayudar a Hungría de ninguna manera. Mucho menos podíamos resistir nosotros solos. No hay que olvidar que, después de todas las luchas de resistencia, solo el día 20 de julio de 1944 millares y millares de oficiales fueron ajusticiados. Ya no se trataba de una pequeña camarilla, como dijo Hitler después. Querido Dr. Levy, me permito llamarle así, porque quien ha leído su libro no puede sino quererlo, no encuentro excusas, no encuentro explicaciones. La culpa pesa gravemente sobre mi pobre pueblo traicionado y descarriado. Alégrese con la vida que le ha sido devuelta, con la paz y con su hermosa patria, que yo también conozco. También en mi biblioteca están Dante y Boccaccio. Su de bautismo Th. a esta carta, probablemente a escondidas de su marido, la señora H. había añadido las siguientes líneas lacónicas, que traduzco literalmente. Cuando un pueblo reconoce demasiado tarde que se ha convertido en prisionero del diablo se producen distintas alteraciones psíquicas. 1. Aparece todo lo malo que hay en el hombre. Los resultados son panuits, y los capos que se limpian la mano en los hombros de los indefensos. 2. De eso resulta, por el contrario, también la resistencia activa contra la injusticia, que se sacrificó a sí misma y a su familia, al martirio, pero sin éxito aparente. 3. Queda la gran masa de quienes, para salvar su propia vida, se callan y abandonan al hermano en peligro. Esto lo reconocemos como culpa nuestra ante Dios y ante los hombres. Frecuentemente he pensado en estos dos extraños cónyuges. Él, me parece un ejemplar típico de la gran mayoría de la burguesía alemana. Un nazino fanático pero sí oportunista, que se arrepiente cuando es oportuno que se arrepienta, tan estúpido como se requiere para pretender hacerme creer su versión simplificada de la historia reciente, y para utilizar el recurso de la represalia retroactiva de Narses y de los godos. Ella, un poco menos hipócrita que su marido, pero más beata. Les contesté con una larga carta, quizás la única encolerizada que yo haya escrito jamás. Que ninguna iglesia tiene indulgencia para quienes siguen al diablo, ni admite como justificación atribuir al diablo los propios pecados. Que de las culpas y los errores debe responderse por sí mismo, pues de otra manera toda huella de civilización desaparecería de la faz de la tierra, como había desaparecido del Tercer Reich. Que sus datos electorales estaban bien para un niño. En las elecciones políticas de noviembre de 1932, las últimas libres, los nazis habían obtenido 196 escaños en el Reichstag, pero cerca de los comunistas, con 100 escaños, y de los socialdemócratas, que no eran extremistas ni mucho menos, odiados también por Stalin, y que habían tenido 121. Que, sobre todo, en mi estantería, junto a Dante y Boccaccio, tengo Mein Kampf, mi lucha, escrito por Hitler muchos años antes de llegar al poder. Que este hombre funesto no era un traidor. Era un fanático coherente, de ideas extraordinariamente claras. Nunca las había cambiado ni escondido. Quien le había votado por sus ideas.
En su libro No falta ni la sangre ni el suelo patrio comando el espacio vital, el judío como enemigo eterno, los alemanes que representan la mejor humanidad sobre la tierra, los demás países considerados directamente como instrumentos para el dominio del pueblo alemán. No se trataba de grandes palabras. Tal vez Hitler dijese otras, pero estas no las desmintió nunca. En cuanto a los resistentes alemanes, hay que venderles honor, pero verdaderamente los conjurados del 20 de julio de 1944 se habían puesto en acción demasiado tarde. Para terminar, escribí. Su afirmación más audaz es la que se refiere a la impopularidad del antisemitismo en Alemania. Fue el fundamento del verbo nazi, desde sus principios. Era de naturaleza mística, los judíos no podían ser el pueblo elegido por Dios puesto que lo eran los alemanes. No hay página ni discurso de Hitler donde el odio a los judíos no sea remanchado hasta la saciedad. No era marginal al nazismo, era su centro ideológico. Y además, ¿cómo pudo el pueblo más amigo de los judíos votar a su partido, y alabar al hombre que definía a los judíos como los primeros enemigos de Alemania, y que como objetivo de su política tenía el de destruir la hidra judaica? En cuanto a las ofensas y a las agresiones espontáneas, su misma frase resulta ofensiva. Ante los millones de muertos, me parece ocioso y odioso discutir si se trató o no de agresiones espontáneas. Por lo demás, los alemanes están poco inclinados a la espontaneidad. Pero puedo recordarle que nada obligaba a los industriales alemanes a servirse de esclavos hambrientos más que su propio provecho. Que nadie obligó a la sociedad Topf, hoy floreciente en Wiesbaden, a construir los enormes crematorios múltiples de los Lager. Que puedes que a los SS se les ordenase que mataran a los judíos, pero que el enrolamiento en las SS era voluntario. Que yo mismo encontré en Katowice, después de la liberación, montones de paquetes impresos en los cuales se autorizaba a los padres de familia alemanes a retirar gratis vestidos y zapatos de adultos y de niños de los alemanes de Auschwitz. ¿Es que nadie se preguntaba de dónde procedían tantos zapatos de niños? ¿Y nunca ha oído hablar de una noche de los cristales? ¿O cree que todos los crímenes cometidos aquella noche fueron impuestos por la ley? Que hubo intentos de ayuda, lo sé, y sé que eran peligrosos. También sé, por haber vivido en Italia, que no hay posibilidad de rebelión en un estado totalitario. Pero también sé que hay mil maneras, mucho menos peligrosas, de manifestar la solidaridad propia para con el oprimido, y que fueron frecuentes en Italia, incluso luego de la dominación alemana, mientras que en la Alemania de Hitler muy raramente se ponían en práctica. El resto de las cartas son muy distintas. Pintan un mundo mejor. Sin embargo, debo recordar que, aun con la mejor voluntad de perdón del mundo, no se pueden considerar una muestra representativa del pueblo alemán de entonces. En primer lugar, de aquel libro se imprimieron algunas decenas de millares de ejemplares y fue leído por consiguiente, por tal vez el 1 por 1000 de los ciudadanos de la República Federal. Unos pocos lo comprarían por casualidad, los demás porque de alguna manera estaban predispuestos a sufrir el impacto de los hechos, sensibilizados, permeables. De esos lectores, solo unos 40, como he indicado, se decidieron a escribirme. Durante 40 años de ejercicio me he familiarizado con ese personaje singular que es el lector que escribe al autor. Puede pertenecer a dos constelaciones diferentes, la agradecida o la enojada. Los casos intermedios son raros. Los primeros reconfortan y enseñan. Han leído el libro con atención, generalmente más de una vez. Lo han amado y comprendido, a veces mejor que el mismo autor. Se declaran enriquecidos. Exponen su opinión con nitidez, y a veces sus críticas. Dan las gracias al escritor por su obra. Con frecuencia lo exoneran explícitamente de una respuesta. Los segundos cazan y hacen perder el tiempo. Se exhiben, ostentan sus méritos. Casi siempre tienen manuscritos en el cajón, y se transparenta su intención de trepar por el libro y por el autor como hace la hiedra por los troncos de los árboles. Y también hay niños o adolescentes que escriben por una gravata, por una apuesta, por conseguir un autógrafo. Mis 40 corresponsales alemanes a quienes dedico con agradecimiento estas páginas, pertenecen todos, salvo el señor Th ya citado, que es un caso único, a la primera constelación. Él es bibliotecario en Westfalia.
Confiesa haber tenido la tentación violenta de cerrar el libro a mitad de su lectura para sustraerse a las imágenes que se evocan en él, pero haberse avergonzado enseguida de aquel impulso egoísta y vil. Escribe. En el prefacio, usted expresa el deseo de entendernos a los alemanes. Debe usted creernos cuando le decimos que nosotros mismos no podemos concebirnos ni cuánto hemos hecho. Somos culpables. Yo nací en 1922, crecí en la Alta Silesia, no lejos de Auschwitz, pero en aquel tiempo, la verdad es que no me enteré de ninguna. Le luego que no considere esta afirmación como cómoda excusa, sino meramente un dato, de las cosas que estaban sucediendo a muy pocos kilómetros de nosotros. Y sin embargo, hasta que estalló la guerra, me había encontrado a veces en distintos lugares a personas que llevaban la estrella judía, y no las acogí en mi casa, no las hospedé como hubiese hecho con otras personas, nunca intervine a su favor. Este es mi pecado. Solo puedo convivir con esta terrible ligereza, vileza y egoísmo míos contando con el perdón cristiano de los pecados. Dice, además, que forma parte de Action Sunnesseichen, Acción Expiatoria, una asociación evangélica de jóvenes que pasan las vacaciones en el extranjero, reconstruyendo las ciudades más destruidas por la guerra alemana. Ella ha estado en Coventry. No dice nada de esos padres, y es un síntoma claro. O lo sabían y no lo hablaron con ella, o no lo sabían y, por consiguiente, no habían hablado con los que allí lo sabían. Los ferroviarios de los convoyes militares, los almaceneros, los millares de trabajadores alemanes de las fábricas y las minas donde se mataban trabajando los obreros esclavos, cualquiera que, en resumen, no se taparse los ojos con las manos. No repito. La verdadera culpa, colectiva, general, de casi todos los alemanes de entonces fue la de no haber tenido el valor de hablar. MS, de Frankfurt, no dice nada de él y busca cautamente distinciones y justificaciones. Eso también es todo un síntoma. Usted dice que no entiende a los alemanes. Como alemán, sensible al horror y a la vergüenza, y que hasta el final de esos días será consciente de que el horror ha sido provocado por las manos de sus compatriotas, me siento emplazado por sus palabras y quiero responder a ellas. Tampoco yo entiendo a los hombres como aquel capo que se limpió la mano sobre su hombro, como Panwitz, como Eichmann, y como todos los otros que cumplieron órdenes inhumanas sin darse cuenta de que es imposible eludir la responsabilidad propia escondiéndose tras la ajena. De que en Alemania haya habido tantos ejecutores materiales de un sistema criminal, y de que todo ello haya podido ocurrir precisamente gracias al elevado número de personas dispuestas a hacerlo, de todo ello quien, como alemán, podría no experimentar aflicción. Pero son ellos los alemanes. Es lícito, en cualquier caso, hablar de una entidad unitaria de los alemanes, de los ingleses, de los italianos o de los judíos. Usted ha hablado de excepciones de alemanes a quienes no comprende. Le agradezco esas palabras, pero le ruego que recuerde que innumerables alemanes han sufrido y han muerto en la lucha contra la iniquidad. Querría, con todo mi corazón, que muchos de mis compatriotas leyesen su libro, para que los alemanes no nos volvamos perezosos e indiferentes, sino que, por el contrario, permanezca despierta en nosotros la conciencia de cuán bajo puede caer un hombre que se convierte en torturador de sus semejantes. Si ello sucede, su libro podrá contribuir a que todo esto no vuelva a repetirse. A MS le contesté con perplejidad, con la misma perplejidad, por otra parte, que he experimentado al contestar a todos estos interlocutores tan corteses y tan civilizados, miembros del pueblo que ha exterminado al mío, y a muchos otros. Se trata, en resumen, del embarazo que sienten los perros estudiados por los neurólogos, que están condicionados a reaccionar de determinada manera ante un círculo y de otra ante un cuadrado. Cuando el cuadrado se va haciendo redondo y empieza a parecerse a un círculo, los perros no reaccionan o dan señales de neurosis. Le escribí, entre otras cosas. Estoy de acuerdo con usted. Es peligroso, es ilícito hablar de los alemanes o de cualquier otro pueblo, como de una entidad unitaria, no diferenciada, y meter a todos los individuos en el mismo saco. Sin embargo, no creo que se pueda negar que existe un espíritu de cada pueblo, o no sería un pueblo. Una Deutschtum, una italianidad, una hispanidad. Son una suma de tradiciones, de costumbres, de historia, de lengua, de cultura.
Quien no siente dentro de sí ese espíritu, que es nacional en el mejor sentido de la palabra, no solo no pertenece totalmente a su pueblo, sino que ni siquiera está inserto en la civilización humana. Por lo cual, sí considero insensato el silogismo de que todos los italianos son apasionados. Tú eres italiano. Por lo tanto, eres apasionado, creo, por el contrario, lícito, dentro de ciertos límites, esperar de los italianos en conjunto, o de los alemanes, etc., un determinado comportamiento colectivo en lugar de otro. Habrá ciertamente excepciones individuales, pero, a mi parecer, es posible una previsión prudente y probabilística. Seré sincero con usted. En la generación que ha pasado de los 45 años, ¿cuántos alemanes hay verdaderamente conscientes de lo que ha ocurrido en Europa en nombre de Alemania? A juzgar por el resultado desconcertante de algunos procesos, me temo que sean pocos. Junto a voces afligidas y piadosas oigo otras discordantes, estridentes, demasiado orgullosas del poder y la riqueza de la Alemania de hoy. Y J. de Stuttgart, es asistente social. Me dice: que haya podido usted hacer que de esos escritos no desborde un odio irremisible contra los alemanes es verdaderamente un milagro, y debe provocarnos vergüenza. Querría agradecerle esto. Hay muchos todavía entre nosotros que se niegan a creer que los alemanes hayamos cometido realmente tantos horrores inhumanos contra el pueblo judío. Naturalmente, esta negación procede de muchos motivos diversos, y tal vez solo del hecho de que la inteligencia del ciudadano medio no acepta pensar que sea posible una maldad tan profunda entre nosotros, cristianos occidentales. Está bien que su libro se haya publicado aquí, y que pueda iluminar a muchos jóvenes. También podría ponerse en manos de algunos ancianos. Pero, para hacerlo, en nuestra Alemania durmiente, se necesita mucho valor cívico. Le contesté que yo no experimente odio contra los alemanes asombra a muchos, y no debería hacerlo. En realidad, comprendo el odio, pero solo ad personam. Si yo fuera un juez, aún reprimiendo el odio que pudiese sentir en mí, no dudaría en infligir las penas más graves, y hasta la muerte, a los muchos culpables que todavía hoy viven sin que nadie les moleste en tierras de Alemania, o en otros países de hospitalidad sospechosa. Pero sentiría horror de que un solo inocente fuese a ser castigado por un pecado no cometido. W.A., médico, escribe de Württemberg. Para nosotros, los alemanes, que llevamos la pesada carga de nuestro pasado y, bien lo sabe Dios, de nuestro porvenir, su libro es más que un relato conmovedor. Es una ayuda. Es una orientación, por la que le doy las gracias. No puedo decir nada en disculpa nuestra. Y no creo que la culpa, esta culpa, pueda borrarse con facilidad. Por mucho que yo trate de apartarme del mal espíritu del pasado, sigo siendo miembro de este pueblo, que amo y que en el transcurso de los siglos ha parido obras de noble paz en la misma medida que otras llenas de demoníaco peligro. En esta convergencia de todas las épocas de nuestra historia, yo soy consciente de estar implicado en la grandeza y en la culpa de mi pueblo. Por ello estoy ante usted como un cómplice de quien violentó su destino y el de su pueblo. W.G. nació en 1935, en Bremen. Es historiador y sociólogo, militante del Partido Socialdemócrata. Al terminar la guerra era todavía un niño. No puedo echarme encima ninguna culpa por los espantosos crímenes cometidos por los alemanes. Sin embargo, me avergüenzan. Odio a los criminales que les hicieron sufrir a usted y a sus compañeros, y odio a sus cómplices, muchos de los cuales están todavía vivos. Usted dice que no puede comprender a los alemanes. Si quieres decir a los carniceros y a sus ayudantes, tampoco yo puedo comprenderlos. Pero espero tener fuerza para combatirlos si apareciesen otra vez en la escena de la historia. He dicho vergüenza. Lo que quería era expresar el sentimiento de que cuanto fue perpetrado entonces por mano alemana no debería haber ocurrido, ni nunca debería haber sido aprobado por los demás alemanes. Con H.L., bávara y estudiante, las cosas se complicaron. Me escribió por primera vez en 1962. Su carta era especialmente vivaz, libre de la tristeza clumvea que caracteriza casi todas las demás, aún las mejores intencionadas. Decía que pensaba que yo esperaba un eco de las personas importantes, oficiales, no de una muchacha, pero siente que le corresponde hablar, como heredera y cómplice.
Está contenta de la educación que le dan en la escuela, y de cuánto le han enseñado sobre la historia reciente de su país, pero no está segura de que algún día la falta de mesura que es propia de los alemanes no estalle otra vez, bajo otras ropas y dirigida a otros fines. Deplora que sus coetáneos rechacen la política como algo sucio. Se rebeló, de manera violenta y descortés contra un cura que hablaba mal de los judíos, y contra su profesora de ruso, una rusa que atribuía a los judíos la culpa de la Revolución de Octubre, y que consideraba la carnicería hitleriana como un castigo justo. En aquel momento, experimentó una vergüenza indecible de pertenecer al pueblo más bávaro del mundo. Y fuera de cualquier misticismo o superstición, está convencida de que los alemanes no escaparemos del justo castigo por lo que hemos hecho. Se siente de alguna manera autorizada, sino obligada, a afirmar que los hijos de una generación cargada de culpas somos plenamente conscientes de ello y trataremos de aliviar los horrores y dolores de ayer para evitar que mañana se repitan. Como me pareció una interlocutora inteligente, despreciada y rara, le escribí pidiéndole noticia más concreta sobre la situación de la Alemania de entonces, la época de Adenauer. En cuanto a su temor a un justo castigo colectivo, intenté convencerla de que un castigo, cuando es colectivo, no puede ser justo, y al contrario. Me envió a vuelta de correo una tarjeta donde decía que mis preguntas requerían algún trabajo de investigación. Que tuviese paciencia porque me contestaría de manera exhaustiva en cuanto pudiese. 20 días más tarde recibí una carta suya de 23 carillas. Una tesis doctoral, compilada gracias a un trabajo frenético de entrevistas personales, telefónicas y epistolares. También esta estupenda chica, aunque para bien, era propensa a la Maslow'sickeit, a la falta de medida que ella misma denunciaba, pero se excusaba con cómica sinceridad. Tengo poco tiempo, por lo cual, muchas cosas que hubiese podido decir brevemente han quedado tal como estaban. Como yo no soy Maslow, me limito a resumir, y aceptar comando los pasajes que me parecen más significativos. Amo el país en el que he crecido, adoro a mi madre comando, pero no consigo sentir simpatía por el alemán como tipo humano particular. Puede que porque me parece demasiado marcado por las cualidades que en el pasado reciente se han manifestado con tanto vigor, pero también porque en él me reconozco a mí misma, viéndome semejante a él en esencia. A una pregunta mía sobre la escuela, me contestó que todo el cuerpo de profesores había sido pasado en su momento por el sedazo de la desnazificación que pidieron los aliados, pero llevada a cabo de manera amateur y saboteada a conciencia. No hubiese podido ser de otro modo. Habría que haber despertado a una generación entera. En las escuelas se enseñaba la historia reciente, pero se habla poco de política. El pasado nazi aflora aquí y allí, de varias maneras. Pocos profesores se vanaglorian de él, pocos lo esconden, poquísimos se declaran inmunes. Un joven profesor le ha confesado. Los alumnos se interesan mucho por esa época, pero se pasan inmediatamente a la oposición si se habla de una culpa colectiva de Alemania. Y muchos llegan a afirmar que están hartos de los mea culpa de la prensa y de sus maestros. HL comenta. Precisamente de la resistencia de los muchachos al mea culpa puedes deducirse que para ellos el problema del Tercer Reich sigue estando sin resolver, y que resulta tan irritante y típicamente alemán como para todos aquellos que lo han vivido antes de ellos. Solo cuando esa emotividad cese será posible razonar de modo objetivo. En otra parte, hablando de su experiencia, HL escribe, muy plausiblemente, los profesores no eludían los problemas sino que, por el contrario, mostraban, documentándolos con periódicos de la época, los métodos nazis de la propaganda. Contaban cómo ellos, de jóvenes, habían seguido el nuevo movimiento sin críticas y con entusiasmo. Hablaban de las reuniones juveniles, de las organizaciones deportivas, etc. Los estudiantes los atacábamos vivamente y, como pienso hoy, sin razón. ¿Cómo puede acusárseles de no haber dado cuenta de lo que estaba pasando y de no haber previsto el porvenir cuando los adultos no lo hacían? Y es que nosotros, en su lugar, habríamos desenmascarado mejor que ellos los métodos satánicos con los que Hitler conquistó a la juventud para su guerra. Advertamos que la justificación es la misma que la abducida por el Dr. Th. de Hamburgo, y por los demás ningún testigo de la época ha negado a Hitler una virtud verdaderamente demoníaca de persuasión, la misma que lo favorecía en sus relaciones políticas.
Esto puede aceptarse en los jóvenes, que comprensiblemente quieren disculpar a toda la generación de sus padres. No en los ancianos comprometidos, y falsamente penitentes, que quieren echar la culpa a un hombre solo. HL me escribió muchas otras cartas que han suscitado en mí reacciones contradictorias. Me describió a su padre, un músico inquieto, tímido y sensible, que murió siendo ella una niña. Buscaba un padre en mí. Iba de la seriedad documental a la fantasía infantil. Me mandó un caleidoscopio, y a la vez me escribía: también yo me he hecho de usted una imagen muy definida. Usted, escapado de un destino terrible, perdone mi osadía, vaga por nuestro país, siempre extranjero, como en un mal sueño. Y pienso que tengo que hacerle un traje como el que llevan los héroes de las leyendas, que lo proteja contra todos los peligros del mundo. No me reconocía en esa imagen, pero no se lo dije. Le respondí que esos trajes no pueden regalarse, que cada uno tiene que tejerlos y coserlos por sí mismo. HL me mandó las 2 novelas de Heinrich Mann del ciclo de Enrique IV, que nunca he encontrado tiempo para leer. Yo le mandé la traducción alemana de La Tregua, que había aparecido en el ínterin. En diciembre de 1964, desde Berlín, a donde se ha ido, me mandó un par de gemelos de oro, que le había encargado hacer a una amiga suya que era orfebre. No tuve el valor de devolvérselos. Le di las gracias pero le pedí que no me mandase nada más. Espero no haber ofendido a esta persona fundamentalmente amable. Espero que haya comprendido el motivo de mi esquivez. Desde entonces no he sabido más de ella. He dejado para el final el episodio de mi intercambio epistolar con la señora Etiese, de Wiesbaden, de mi misma edad, porque forma un capítulo aparte, tanto por su calidad como por su cantidad. Por sí sola, la carpeta HS es más voluminosa que aquella en que conservo todas las demás cartas de alemanes. Nuestra correspondencia duró 16 años, desde octubre de 1966 a noviembre de 1982. Contiene, además de unas 50 cartas suyas, muchas veces de 4 cartillas o más, y mis contestaciones, las copias de por lo menos otras tantas cartas escritas por ella a sus hijos, a sus amigos, a otros escritores, a editores, a organizaciones locales, a periódicos o revistas, y de las cuales juzgo importante mandarme copias. Además, recortes de periódicos y recensiones de libros. Algunas de sus cartas son circulares. Media página está fotocopiada, igual para todos los corresponsales, el resto está en blanco y completado a mano con las noticias y las preguntas más personales. La señora Eti me escribía en alemán y no sabía italiano. Al principio yo le contestaba en francés, luego me di cuenta de que no lo entendía bien y durante mucho tiempo le escribí en inglés. Más tarde, con su divertida aceptación, le escribí en mi inseguro alemán, con doble copia. Ella me devolvía una, con correcciones explicadas. Nos vemos solo un par de veces. En su casa, con motivo de un precipitado viaje de negocios mío a Alemania, y en Turín, en unas vacaciones suyas también muy precipitadas. No fueron reuniones importantes. Las cartas lo son mucho más. También su primera carta partía del asunto de la comprensión, pero tenía un sello enérgico y resentido que la distinguía de todas las demás. Mi libro se lo había dado un amigo común, el historiador Hermann Langrein, muy tarde, cuando ya la primera edición estaba agotada. Como asesora de cultura de un gobierno regional, ella estaba tratando de que se reimprimiese enseguida, y me decía: a comprender a los alemanes seguro que usted no llegará nunca. Ni siquiera llegamos nosotros, ya que entonces sucedieron cosas que nunca, por ningún motivo, debían haber sucedido. De ellos se siguió que para muchos de nosotros palabras como Alemania y patria hayan perdido para siempre el significado que alguna vez tuvieron. El concepto de patria se ha extinguido para nosotros. Lo que nos está absolutamente prohibido es olvidar. Por ello, los libros como el suyo son importantes para la nueva generación, porque describen de modo humano lo que es inhumano. Tal vez usted no se dé cuenta completamente de cuántas cosas puede decir un escritor implícitamente de sí mismo, y por consiguiente del hombre en general. Es precisamente lo que confiere peso y valor a cada capítulo de su libro. Sobre todo me han conmocionado sus páginas sobre el laboratorio de Buna. Era así como los prisioneros veían a quienes éramos libres. Poco después habla de un prisionero ruso que en otoño le llevaba el carbón a la cantina.
Estaba prohibido hablarle. Ella le metía en los bolsillos comida y cigarrillos, y él para agradecérselos gritaba: ¡Heil Hitler! No estaba prohibido, sin embargo, qué laberinto de jerarquías y de prohibiciones diferenciadoras era aquella Alemania. También las cartas de los alemanes, y especialmente las suyas, dicen más de lo que uno pueda imaginarse. Hablar con una joven obrera voluntaria francesa. Ella la sacaba del campo, la llevaba a su casa, la llevaba incluso a algunos conciertos. La chica, en el campo, no podían lavarse bien y tenía piojos. Etty no se atrevía a decírselo, sentía repugnancia y se avergonzaba de sentirla. A esta primera carta suya respondí que era verdad que mi libro había tenido resonancia en Alemania, pero precisamente entre los alemanes que menos necesidad tenían de leerlo. Me habían escrito cartas de arrepentimiento los inocentes, no los culpables. Ellos, como era lógico, se callaban. En sus cartas posteriores, poco a poco, en su manera indirecta, Etty, la llamó así para simplificar aunque nunca nos llamamos de tú, me fue transado su autorretrato. Su padre, pedagogo de profesión, fue un activista socialdemócrata hasta 1919. En 1933, cuando Hitler subió al poder, perdió el empleo, a lo cual se sumaron registros y dificultades económicas y su familia tuvo que mudarse a una vivienda más pequeña. En 1935, Etty fue expulsada del liceo porque no había querido entrar en la organización juvenil hitleriana. En 1938 se casó con un ingeniero de la IKFarben, de ahí su interés en el laboratorio de Buna, de quien tuvo enseguida 2 hijos. Después del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, su padre fue deportado a Dachau y el matrimonio entró en crisis porque su marido, aunque no estaba inscrito en el partido, no toleraba que Etty pusiese en peligro su propia integridad, la suya y la de sus hijos por hacer lo que hacía, llevar cada semana algo de comida a las verjas del campo donde su padre estaba preso. A él le parecía que nuestros esfuerzos eran absolutamente insensatos. Tuvimos un consejo de familia para ver si podíamos ayudar de alguna manera a mi padre, y de cuál. Pero él solo me dijo: quedaos tranquilos, no vais a volverlo a ver. Sin embargo, cuando terminó la guerra su padre volvió, pero hecho un espectro, murió unos años después. Etty, que se sentía muy unida a él, se sintió en el deber de continuar la actividad en el nuevo Partido Socialdemócrata. Su marido no estaba de acuerdo, se pelearon y ella pidió el divorcio y lo obtuvo. Su segunda mujer era una prófuga de la Prusia Oriental quien, a través de los 2 hijos, tuvo cierta relación con Etty. Una vez le dijo, a propósito de su padre, de Dachau y de los Lager: no te parezca mal que yo no soporte ni leer ni oír esas cosas tuyas. Cuando tuvimos que huir fue tremendo. Y lo peor fue que tuvimos que salir por la carretera por donde habían sido evacuados antes los presos de Auschwitz. El camino se abría entre 2 murallas de muertos. Quería olvidar aquellas imágenes y no puedo. Sigo soñando con ellas. Su padre acababa de volver cuando Thomas Mann, o la radio, habló de Auschwitz, del gas y de los crematorios. Lo escuchamos todos, conmocionados, y nos quedamos callados largo rato. Papá iba de aquí para allá, casi turno, enojado, hasta que le pregunté: ¿pero te parece posible que se envenene a la gente con gas, que se la queme coma, que se utilicen sus cabellos, su piel, sus dientes? Y él, que había estado en Dachau, me contestó: no, es impensable. Un Thomas Mann no debía dar fe a tales olores. Sin embargo, todo era verdad. Unas semanas más tarde podemos tener pruebas que nos convencieron. En otra de sus largas cartas me había descrito su vida en el exilio interior. Mi madre tenía una amiga judía a la que quería muchísimo. Era viuda y vivía sola, sus hijos habían emigrado, pero ella no se decidía a salir de Alemania. Nosotros éramos también perseguidos, pero políticos. Las cosas eran distintas para nosotros y tuvimos suerte a pesar de los muchos peligros por los que pasamos. Nunca me olvidaré de la tarde que aquella señora vino a casa, ya cuando estaba oscuro, para decirnos: por favor, no volváis a buscarme, y perdonadme si yo dejo de venir a veros. ¿Comprended que es que os pongo en peligro? Naturalmente, seguimos yendo a verla hasta que fue deportada a Theresienstadt. No la vimos más, y no hicimos nada por ella. ¿Qué hubiésemos podido hacer? Pero la idea de que no pudiésemos hacer nada todavía nos atormenta.
Le pido que intente comprendernos. Me contó que en 1967 había asistido al juicio sobre la eutanasia. Uno de los imputados, un médico, había declarado públicamente que le habían ordenado que inyectase el veneno personalmente a los enfermos mentales, y que se había negado por conciencia profesional. Pero abrir el grifo del gas le había parecido tolerable, aunque es desagradable. Al volver a casa, Etty encontró allí a la asistenta, una viuda de guerra, ocupada en su trabajo, y a su hijo que estaba cocinando. Los tres se sientan alrededor de la mesa y ella le cuenta a su hijo lo que ha visto y oído en el proceso. En determinado momento, la mujer dejó el tenedor en la mesa e intervino agresivamente. ¿De qué sirven todos esos juicios que están haciendo ahora? ¿Qué podían hacer nuestros pobres soldados si les daban esas órdenes? Cuando mi marido vino con permiso de Polonia me contó, no hemos hecho casi nada más que fusilar judíos, todo el tiempo fusilando judíos. De tanto disparar me dolía el brazo. ¿Pero qué podía hacer, si le habían dado aquella orden? La despedí, venciendo la tentación de decirle que me alegraba de que su pobre marido hubiese caído en la guerra, así que coma desde cuenta, aquí en Alemania vivimos todavía hoy entre personas de esa clase. Etienne trabajó durante años en el Ministerio de Cultura del Land S. Era una funcionaria diligente pero impetuosa, autora de recepciones polémicas, organizadora apasionada de convenios y encuentros con jóvenes, e igualmente apasionada en las victorias y derrotas de su partido. Después de su jubilación, ocurrida en 1978, su vida cultural se enriqueció. Me hablaba de viajes, de lecturas, de estajes lingüísticos. Sobre todo, y durante toda su vida, estuvo ávida, e incluso sedienta, de contactos humanos. El que tuvo conmigo, duradero y fecundo, solo fue uno de tantos. Mi destino me empuja hacia los hombres con un destino, me escribió una vez. Pero no era su destino el que la empujaba, se trataba de una vocación. Ella los buscaba, los encontraba, los ponía en relación a los unos con los otros, llena de curiosidad por sus afinidades o sus discrepancias. Ella fue quien me dio la dirección de Gina Mary y la mía a él, pero con una condición. Que ambos le enviamos las copias de las cartas que intercambiáramos, y así lo hicimos. También tuvo un papel importante en ponerme sobre las huellas de aquel Dr. Müller, químico de Auschwitz y luego proveedor mío de productos químicos, arrepentido, del cual he hablado en el capítulo vanadio de El Sistema Periódico, y que había sido colega de su exmarido. También del dossier Müller reclamó, con todo derecho, las copias. Después le escribió cartas inteligentes a él sobre mí y a mí sobre el coma, remitiéndonos a cada uno debidamente las copias para nuestra información. Solo en una ocasión acusamos, al menos, yo la acusé, una divergencia. En 1966, Albert Speer había sido liberado de la cárcel interneada de Spandau. Como se sabe, había sido arquitecto áulico de Hitler, aunque en 1943 había sido nombrado ministro de la industria de guerra. En cuanto tal, fue, en gran medida, responsable de la organización de las fábricas donde nosotros nos moríamos de cansancio y de hambre. En Nuremberg, había sido el único de los acusados en declararse culpable, incluso por las cosas que no había sabido, también por no haber querido saberlas. Fue condenado a 20 años de reclusión, que empleó en escribir sus memorias de la cárcel, publicadas en Alemania en 1975. Etienne dudó primero, luego las leyó, y se conmovió profundamente. Pidió a Speer una entrevista que duró 2 horas. Le dejó el libro de Langbein sobre Auschwitz y una copia de Si esto es un hombre, diciéndole que estaba obligado a leerlos. Él le dio una copia de sus diarios de Spandau, Milán, Mondadori, 1976, para que Etty me la mandase. Recibí y leí esos diarios, que están marcados por una mente cultivada y lúcida y de arrepentimiento que parece sincero, aunque un hombre inteligente sabe simular. Speer se me aparece como un personaje shakespeariano, de ilimitadas ambiciones, capaces de cegarlo y de infectarlo, pero no como un bárbaro, ni como un villano ni un esclavo. Con gusto hubiese dejado de hacer aquella lectura, porque para mí juzgar a alguien es doloroso. Y especialmente a un Speer, a un hombre nada simple, y a un culpable que había expiado sus culpas. Le escribí a Etty con cierta irritación. ¿Qué es lo que ha empujado hacia Speer? La curiosidad. El sentido del deber. Una misión.
Me contestó. Espero que usted haya tomado el regalo de aquel libro en su sentido justo, pero también es justa su pregunta. Quería verlo cara a cara. Ver cómo es un hombre que se ha dejado copiar por Hitler y que se ha convertido en criatura suya. Dice, y se lo creo, que para él la matanza de Auschwitz es un trauma. Está obsesionado por la cuestión de cómo ha podido no querer ver ni saber nada, es decir, remover todo. No me parece que busque justificarse. También él querría comprender cuánto, también para él, es imposible comprender. Me ha parecido un hombre que no es capaz de falsificación, que lucha lealmente y se atormenta por su pasado. Para mí, es una clave. Es un personaje simbólico, el símbolo de la Alemania descarriada. Ha leído con gran tristeza el libro de Langlein, y me ha prometido leer el suyo. Le tendré informado de sus reacciones. Esas reacciones, para mi alivio, no llegaron nunca. Si hubiese debido, como es costumbre entre personas educadas, contestar a una carta de Albert Speer habría tenido dificultades. En 1978, disculpándose conmigo por la desaprobación que había olfateado en mis cartas, Etty visitó a Speer por segunda vez, y volvió desilusionada. Lo encontró senil, egocéntrico, arrogante y estúpidamente orgulloso de su pasado de arquitecto faraónico. Después, el asunto de nuestras cartas fue desviándose hacia temas más alarmantes porque eran más actuales. El Affair Moro, la fuga de Kapler, la muerte simultánea de los terroristas de la banda Baader-Meinhof en la supercárcel de Stammheim. Etienne tendría admitir la versión oficial del suicidio. Yo dudaba de ella. Speer murió en 1981. Etty, de repente, en 1983. Nuestra amistad, casi exclusivamente epistolar, fue larga y fructífera, con frecuencia alegre. Extraña, si pienso en la diferencia enorme entre nuestros itinerarios humanos y el alejamiento geográfico y lingüístico, menos extraña si reconozco que ha sido ella, entre todos mis lectores alemanes, la única que tenía los papeles en orden, y por ello libre del sentimiento de culpa. Y que su curiosidad ha sido y es también la mía, dirigida a los mismos asuntos que yo he tratado en este libro. La experiencia que hemos sufrido los sobrevivientes de los lager nazis es ya una cosa ajena a las nuevas generaciones de Occidente, y se va haciendo cada vez más ajena a medida que pasan los años. Para los jóvenes de las décadas de los 50 y 60 se trataba de cosas de sus padres. Se hablaba de ellas en familia, los recuerdos tenían todavía la frescura de las cosas vistas. Para los jóvenes de esta década de los 80 son ya cosas de sus abuelos. Lejanas, desdibujadas, históricas. Están asaltados por los problemas de hoy, que son distintos, urgentes. La amenaza nuclear, el desempleo, el agotamiento de los recursos, la explosión demográfica, la renovación tecnológica que es frenética y a la que es necesario adaptarse. La configuración del mundo ha cambiado profundamente. Europa no es ya el centro del planeta. Los imperios coloniales han cedido a la presión de los pueblos de Asia y de África, sedientos de independencia, y se han disuelto, no sin tragedia y luchas entre las nuevas naciones. Alemania, partida en dos indefinidamente, se ha hecho respetable y de hecho dirige los destinos de Europa. Continúa la diarquía Estados Unidos, Unión Soviética, nacida en la Segunda Guerra Mundial. Pero las ideologías que rigen los gobiernos de los dos únicos vencedores del último conflicto han perdido mucho de su credibilidad y de su esplendor. Una generación escéptica se asoma a la edad adulta, privada no de ideales, sino de certidumbres, y aún más, sin confianza en las grandes verdades que le han sido reveladas. Dispuestas, por el contrario, a aceptar las pequeñas verdades, cambiables de mes en mes bajo la oleada frenética de las modas culturales, manipuladas o salvajes. Para nosotros, hablar con los jóvenes es cada vez más difícil. Lo sentimos como un deber y a la vez como un riesgo. El riesgo de resultar anacrónicos, de no ser escuchados. Tenemos que ser escuchados. Por encima de toda nuestra experiencia individual, hemos sido colectivamente testigos de un acontecimiento fundamental e inesperado, fundamental precisamente porque ha sido inesperado, no previsto por nadie. Ha ocurrido contra las previsiones. Ha ocurrido en Europa. Increíblemente, ha ocurrido que un pueblo entero civilizado, apenas salido del ferviente florecimiento cultural de Weimar, siguiese a un histrión cuya figura hoy mueve a risa.
Y, sin embargo, Adolf Hitler ha sido obedecido y alabado hasta su catástrofe. Ha sucedido y, por consiguiente, puede volver a suceder. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. Puede ocurrir, y en cualquier parte. No intento, ni podría, decir lo que va a suceder. Como he dicho antes, es poco probable que se den de nuevo y simultáneamente, todos los factores que desencadenaron la locura nazi, pero se están perfilando algunos signos precursores. La violencia, útil o inútil, está delante de nuestros ojos. Serpentea, en hechos aislados y privados, o como ilegalidad del Estado como en los mundos, que suelen llamarse primero y segundo, es decir comando en las democracias parlamentarias y en los países de la zona comunista. En el tercer mundo es endémica o epidémica. Espera solo a un nuevo histrión, y no faltan los candidatos, que la organice, la legalice, la declare necesaria y obligada e infecte el mundo. Pocos son los países que pueden garantizar su inmunidad a una futura marea de violencia, engendrada por la intolerancia, por la libido de poder, por razones económicas, por el fanatismo religioso o político, por los conflictos raciales. Es necesario, por consiguiente, al final nuestros sentidos, desconfiar de los profetas, de los encantadores, de quienes dicen y escriben grandes palabras que no apoyen en buenas razones. Se ha hecho la obscena afirmación de que hace falta una guerra, que el género humano no puede subsistir sin guerras. Se ha dicho también que las guerras localizadas, la violencia en las calles, en los estadios, en las fábricas, son un equivalente de la guerra generalizada y que nos preservan de ella, como el pequeño mal, su equivalente epiléptico, preserva del mal mayor. Se ha hecho la observación de que en Europa nunca han pasado 40 años sin una guerra. Una paz europea tan larga sería, pues, una anomalía histórica. Son argumentos capciosos y sospechosos. Satanás no es necesario. No tenemos ninguna necesidad de guerras ni de violencias, en ningún caso. No hay problemas que no puedan resolverse alrededor de una mesa siempre que haya buena voluntad y confianza mutua. O también miedo mutuo, como parece demostrar la interminable situación actual de estancamiento como en la que las grandes potencias se contemplan con cara cordial o amenazadora, pero les tiene sin cuidado desencadenar, o dejar que se desencadenen, sangrientas guerras entre sus protegidos, mandando armas sofisticadas, espías, mercenarios o consejeros militares, en lugar de árbitros de paz. Tampoco puede aceptarse la teoría de la violencia preventiva. De la violencia solo nace la violencia en un movimiento pendular que va ampliándose con el tiempo en lugar de disminuir. Efectivamente, hay muchas señales que hacen pensar en una genealogía de la violencia actual que precisamente, se deriva de aquella que dominaba la Alemania de Hitler. Es verdad que antes ya existía, en el pasado remoto y reciente. Pero en medio de la insensata carnicería de la Primera Guerra Mundial, sobrevivían los rasgos de un respeto recíproco entre los contendientes como una huella de humanidad para con los prisioneros de guerra y los ciudadanos inermes, una tendencia al respecto de las alianzas. Un creyente diría que cierto temor de Dios. El adversario no era ni un demonio ni un gusano. Después del Goldmituns nazi, todo ha cambiado. A los bombardeos aéreos terroristas de Göring han contestado los bombardeos tapeto de los aliados. La destrucción de un pueblo o de una cultura se ha demostrado como posible, y deseable, en sí misma o como instrumento de dominio. El aprovechamiento masivo de la mano de obra esclava había sido aprendido por Hitler en la escuela de Stalin, pero ha vuelto a la Unión Soviética multiplicado al final de la guerra. La fuga de cerebros de Alemania e Italia, junto con el temor a una superación por parte de los científicos nazis, ha engendrado las bombas nucleares. Los judíos sobrevivientes desesperados, huyendo de Europa después del gran naufragio, han creado en el seno del mundo árabe una isla de civilización occidental como una portentosa palingénesis del judaísmo, y el pretexto para la renovación del odio. Después de la derrota como la silenciosa diáspora nazi ha enseñado las artes de la persecución y de la tortura a los militares y a los políticos de una docena de países a orillas del Mediterráneo como al del Atlántico y del Pacífico. Muchos tiranos modernos tienen el cajón de su mesa Mein Kampf, de Adolf Hitler. Tal vez con alguna rectificación, o con alguna sustitución de los nombres, todavía puede ser útil.
El ejemplo hitleriano ha demostrado en qué medida puede ser devastadora una guerra desarrollada en la era industrial, aún sin recurrir a las armas nucleares. En los últimos 20 años, la desgraciada empresa vietnamita, el conflicto de las Islas Malvinas, la guerra de Irán-Irak y los sucesos de Camboya y de Afganistán son una confirmación de ello. Pero también ha demostrado, aunque no a la manera rigurosa de una operación matemática, que, por lo menos algunas veces, las culpas históricas se pagan. Los poderosos del Tercer Reich han terminado en la horca o en el suicidio. El país alemán ha sufrido una bíblica matanza de los primogénitos que ha diezmado una generación y puesto fin al secular orgullo germánico. No es absurdo asumir que si el nazismo no se hubiese mostrado desde el principio tan despiadado, no se hubiese formado la alianza entre esos adversarios, o se hubiera roto antes del final del conflicto. La guerra mundial que quisieron los nazis y los japoneses fue una guerra suicida. Y todas las guerras deberían ser, por lo mismo, temidas. A los estereotipos que he enumerado en el capítulo 7 querría, para terminar, añadir otro. Los jóvenes suelen preguntarnos, con mayor frecuencia y más insistencia a medida que pasa el tiempo, ¿quiénes eran, de qué pasta estaban hechos nuestros esbirros? La palabra se refiere a nuestros ex guardianes, a los SS, y a mi entender no es apropiada. Hace pensar en individuos retorcidos, malnacidos, sádicos, marcados por un vicio de origen. Y, en lugar de ello, estaban hechos de nuestra misma pasta, eran seres humanos medios, mediante inteligentes, mediante malvados. Salvo excepciones, no eran monstruos como tenían nuestros mismos rostros, pero habían sido mal educados. Eran, en su mayoría, gente gregaria y funcionarios vulgares y diligentes. Algunos fanáticamente persuadidos por la palabra nazi, muchos indiferentes, o temerosos del castigo, o deseosos de hacer carrera, o demasiado obedientes. Todos sufrido la aterradora deseducación suministrada e impuesta desde la escuela como habían querido Hitler y sus colaboradores, completada después por drill de las SS. Muchos se habían alistado en esa milicia por el prestigio que confería, por su omnipotencia o también, solo, para escapar de dificultades familiares. Algunos, coman poquísimos en verdad, se arrepintieron, pidieron ser transferidos al frente, proporcionaron cautas ayudas a los prisioneros, o eligieron el suicidio. Debe quedar bien claro que responsables, en grado menor o mayor, fueron todos, pero que detrás de su responsabilidad está la de la gran mayoría de los alemanes, que al principio aceptaron, por pereza mental, por cálculo miope, por estupidez, por orgullo nacional, las grandes palabras del cabo Hitler, lo siguieron mientras la fortuna y la falta de escrúpulos lo favoreció. Cuando fueron arrollados por su caída, se afligieron por los lutos, la miseria y el remordimiento, y fueron rehabilitados pocos años más tarde por un juego político vergonzoso.